Las cuatro grandes ideologías. Nacionalismo, socialismo, liberalismo y conservadurismo en el siglo XIX. Nacionalismo. El nacionalismo es una ideología y un movimiento social y político que surgió en la edad contemporánea entre revoluciones, revolución industrial, burguesa y liberal. Este movimiento intenta generar patriotismo a través del uso de distintas herramientas o estrategias. El nacionalismo comenzó a tomar relevancia hacia finales del siglo XVIII y alcanzó su apogeo en el siglo XX. La historia usa el término nacionalismo para referirse a la formación de naciones y el surgimiento de la ideología y movimientos nacionalistas que ocurrieron durante el siglo XIX. Durante el siglo XIX se propagó por toda Europa y fue ganando popularidad. Después de esto, el nacionalismo ha dominado las políticas europeas y mundiales. A finales del siglo XIX, el ideal nacionalista se empezó a expandir por toda Asia. La Primera Guerra Mundial marcó la destrucción de varios imperios nacionalistas, otomano, austrohúngaro y en cierta forma el ruso. El Tratado de Versalles trató de reconocer el nacionalismo, ya que partes de Europa fueron divididas en nación-estados en un intento de mantener la paz. Aspectos más representativos de este movimiento. Símbolos. Con el objetivo de fomentar este sentimiento de unión, el nacionalismo siempre se encuentra acompañado de un gran número de símbolos patrióticos. Idioma. La supresión de idiomas secundarios es un signo clave del llamado nacionalismo vanaglorioso, mucho más excesivo y exagerado que el término original. Orgullo. El nacionalismo va siempre acompañado de un orgullo desmedido, pudiendo desencadenar sentimiento de superioridad. Este fue uno de los aspectos que más desarrolló la doctrina política adoptada por Hitler en Alemania. Separatismo. En la mayoría de casos, el nacionalismo presenta una conexión muy fuerte con otro término como es el separatismo. Adolf Hitler fue un político alemán de origen austriaco, líder e ideólogo. La ideología de Hitler que llevó como causa directa al estallido de la Segunda Guerra Mundial y al desarrollo del Holocausto. Se basaba en una serie de puntos de tipo visionario de carácter innegociable, como la eliminación de los judíos, la consecuencia de un espacio vital para garantizar el futuro de Alemania. Podríamos considerar a Hitler como máximo exponente del nacionalismo extremo. El socialismo. El socialismo es la teoría, doctrina o práctica social que promueve la posesión pública de los medios de producción y un control colectivo y planificado de la economía en pro del interés general de la sociedad. El socialismo puede ser no estatal, mediante la propiedad comunitaria en un sentido amplio, o estatal, a través de la nacionalización y la planificación económica de la producción. El sistema socialista sostiene que al eliminar la propiedad privada sobre los medios de producción, la riqueza se repartirá justamente y con ello se extinguirán las clases sociales. En un sistema socialista, al establecerse la propiedad social, colectiva, de los medios de producción, desaparece cualquier forma de propiedad privada de los bienes de capital y con esta el capitalismo como forma de apropiación del trabajo asalariado. Las principales características del socialismo son que persigue la igualdad social, que busca la abolición de la propiedad privada, que busca un mayor control por parte del Estado, está en contra del liberalismo, la nacionalización de los medios de producción y la sustitución del sistema capitalista por un sistema comunista, marxismo. Una de las principales atribuciones es de Karl Marx y Friedrich Engels, que proponen acabar con el idealismo político del socialismo para convertirlo en una necesidad para el desarrollo de la sociedad. El principal objetivo de este socialismo pragmático, marxismo, era la materialización de la denominada revolución del proletariado, paso necesario para que el Estado pasase a estar en manos de la clase obrera, cuya culminación se materializa con la sustitución del sistema de producción capitalista por el comunista. Karl Marx, 1818-1883, filósofo, político e historiador, fue uno de los principales pensadores del siglo XIX, encargado de desarrollar el socialismo científico y sentar las bases del comunismo moderno. Según Marx, todas las sociedades viven en una constante lucha de clases, donde la riqueza está en manos de unos pocos que oprimen y explotan a la otra parte de la sociedad, la clase obrera.
Según el marxismo, el comunismo sería la última etapa, una vez superado el capitalismo. Liberalismo. Las revoluciones burguesas europeas producidas entre 1789 y 1848 dieron lugar a un nuevo tipo de Estado que los historiadores denominan liberal. La ideología que sustentaban estos regímenes es el denominado liberalismo, que a mediados del siglo XIX presentaba un doble aspecto, político y económico. El liberalismo político significaba respeto a las libertades ciudadanas e individuales, existencia de una constitución inviolable que determinase los derechos y deberes de ciudadanos y gobernantes, separación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, para evitar cualquier tiranía y el derecho al voto. El liberalismo económico era un conjunto de teorías y de prácticas al servicio de la alta burguesía. Esto significaba la no intervención del Estado en las cuestiones sociales, financieras y empresariales. La alta burguesía europea veía con preocupación cómo alrededor de las ciudades industriales iba surgiendo una masa de trabajadores. Necesitaba, por tanto, una doctrina que explicase este hecho como inevitable y, en consecuencia, sirviese para tranquilizar su propia inquietud. Tal doctrina fue desarrollada por dos pensadores, el escocés Adam Smith, 1723-1790, y el británico Thomas Malthus, 1766-1834. Smith pensaba que todo el sistema económico debía basarse en la ley de la oferta y la demanda. Para que un país prosperase, los gobiernos debían abstenerse de intervenir en el funcionamiento de esa ley natural. Los precios y los salarios se regularían por sí solos, sin intervención alguna del Estado. Malthus partía del supuesto de que, mientras el aumento creciente de la población seguía una proporción geométrica, la generación de riquezas y alimentos solo crecía aritméticamente. Resultaba de ello inevitable que, de no encontrarse una solución, el mundo se hundiría en la pobreza. Tanto Malthus como Smith piden la inhibición de los gobernantes en cuestiones sociales y económicas. Sus consejos fueron escuchados. Conservadurismo. El conservadurismo es una ideología que nace después de la Revolución Francesa y aboga principalmente por el mantenimiento de las tradiciones en contra de cualquier ideología progresista. La familia, la religión, la nación y toda tradición social para garantizar la continuidad del orden establecido. La principal función de la ideología conservadora a lo largo de la historia ha sido la de regular, que no parar, el progreso de la humanidad. A pesar de existir varios tipos de conservadurismo, según su radicalidad y según el país, todos comparten estas características comunes. La ideología de derechas, que defienden la tradición, poseen ideas nacionalistas, defensor de la religión y la familia como medios de transmisión de valores morales. Son contrarios a cualquier idea que cambie el orden establecido. Los orígenes del conservadurismo se remontan a finales del siglo XVIII, cuando se denominaba conservadores a aquellos que se oponían a nuevas ideas de la Ilustración. En la obra Reflections on the Revolution in France, Edmund Burke, 1790, el filósofo y político británico establecía las bases del conservadurismo moderado o conservadurismo liberal, un sistema defensor de la familia, el mundo rural y la religión como oposición a las nuevas estructuras políticas, económicas y sociales derivadas de la Revolución Francesa. La otra gran corriente del conservadurismo tuvo lugar en los países afectados, social o políticamente, por la Revolución Francesa. El político francés Louis de Bonald exponía en su obra Teoría del poder político y religioso los principios de un conservadurismo reaccionario o fundamentalista, donde las bases de la sociedad se asentaban sobre la monarquía absoluta, la autoridad patriarcal en la familia y la aristocracia hereditaria. La principal diferencia entre el conservadurismo liberal y el reaccionario era la asunción por parte del primero de determinadas instituciones progresistas como la democracia.